Hola, ¿cómo están? Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar cómo calcular un logaritmo. Pero antes de establecer qué es un logaritmo, vamos a hacer un pequeño recuento de dónde sale la operación logaritmo. Para eso nos vamos a apoyar en una operación que nosotros conocemos que es la potenciación. La potenciación que dice que si yo tengo un número a elevado a un número b, este me da un resultado llamado c. Entonces, a recibe el nombre de base, B recibe el nombre de exponente y C recibe el nombre de potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la potenciación? Cuando yo trabajo potenciación, a mí me están diciendo que averigüe quién, que averigüe el valor de C. ¿Listo? Un ejemplo de esos. Por ejemplo, 2 a la 3. Me están diciendo cuál es la potencia 2 a la 3. Pues 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 3 veces el 2, ¿cierto? O sea que 2 a la 3 me da 8. Entonces, 2 a la 3 es 8. En este ejercicio básico tan simple, podemos ver que la base, ¿cuál es? La base es 2, ¿cierto? El exponente es 3 y la potencia es 8. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos potenciación, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo es el resultado de la potenciación. ¿Listo? El 8. O sea, multiplicar 3 veces el 2, eso me da 8. Es para que lo recordemos. Ahora, si a mí me dijesen quién es esto, la raíz cuadrada de 8, ¿cierto? Pues yo sé que es la raíz cuadrada de quién? De 2 a la 3. Supongamos que aquí tengo la raíz cúbica de 8. Para trabajar el mismo ejemplo. Raíz cúbica de 8. ¿Qué me están preguntando? Cuando me preguntan por la raíz cúbica de 8, me están preguntando por la base. Cuando yo trabajo radicación, me están preguntando por la base. Cuando trabajo potenciación, me están preguntando por la potencia. ¿Listo? O sea, me están preguntando el valor de C. Aquí me están preguntando ¿quién? El valor de A. Entonces, obviamente, raíz cúbica de 8 es lo mismo que 2 a la 3. Raíz cúbica, esto es 2. Es decir, que la raíz cúbica de 8 es buscar el número que se multiplicó 3 veces para que me diera 8. Esto es 2 por 2 por 2 me da 8. O sea que la raíz cúbica de 8 es 2. Vuelvo y lo repito para que nos quede más claro. Cuando yo trabajo radicación, me están diciendo, busque el número que se multiplicó 3 veces para que le diera 8. ¿Ese número cuál es? 2. Ahora sí viene lo que trabajamos nosotros. Ya sabemos que la potenciación trabaja ¿quién? C. La radicación encuentra A. ¿Qué trabajará o qué me preguntará la logaritmación? Pues obvio, el logaritmo es buscar un exponente. Me están preguntando por un exponente. Entonces, un ejemplo de eso. Logaritmo en base 3 de 8. Perdón. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Quién sería? Pues, ¿cuál es el exponente al cual debo elevar el 2 para que me dé 8? Eso me da 3. Nótese que acá lo hicimos intuitivamente a través de esta relación. Esto que sale de la potenciación. Entonces, aquí ya la logaritmación me pregunta por el exponente. Eso es la logaritmación. ¿Qué busca la logaritmación? El exponente. ¿Qué busca la radicación? La base. ¿Qué busca la potenciación? La potencia. ¿Listo? Pero aquí el asunto es, ¿cómo encuentro este 3? ¿Qué es lo que nos involucra acá?
Para eso vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Vamos a calcular el logaritmo en base 4 de 64. Me están preguntando, ¿qué número? ¿Cuántas veces debo multiplicar el 4 para que me dé 64? ¿Cómo encuentro eso? Entonces, el primer paso es coger este número, aquí, el 64, y lo tengo que descomponer en sus factores primos. Empecemos. El primer factor primo es 2. Mitad de 64, 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. ¿Cuál es la base? 4. Entonces, con estos números que me salieron acá de la descomposición factorial, voy a armar grupitos de 4. Entonces, estos dos me forman ¿qué número? Un 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es un 4. Estos dos también me forman un 4, ¿cierto? Y estos dos también me forman un 4. Entonces, si ustedes miran, 4 por 4 por 4, 4 por 4 por 4, esto me da 64. Es decir, que 4 a la 3 es 64. Y mire que esto está escrito de la misma forma que yo tengo acá. En otras palabras, ¿cuántas veces debo multiplicar el 4 para que me dé 64? 3 veces. ¿Listo? Entonces, esta es la forma sencilla de cómo calcular un logaritmo. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo. Si me pidieran calcular el logaritmo en base 3 de 81, ¿qué debo hacer? Entonces vuelvo y les repito. Aquí yo tengo el 81, ¿cierto? ¿Y qué debo hacer con él? Debo descomponerlo en sus factores primos. Entonces, el 81, mitad no tiene. Entonces, siguiente, tercera. Tercera de 81 es 27. Ahora, tercera de 27, 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Tengo que formar grupitos de 3, es decir, o sea, aquí hay un 3, aquí hay un 3, todos son 3, o sea, estos son los grupos de la base. ¿Cuántas veces tengo el 3? 4 veces, o sea que 3 a la 4, esto es 81. Entonces, ¿cuál es el exponente? 4. Entonces, el resultado de esta operación es 4. Es decir, tuve que multiplicar 4 veces el 3 para que me diera 81. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué nos pregunta un logaritmo? ¿Cómo calcularlo? Pues lo primero que debo hacer es coger el término, la potencia, en este caso, la potencia. Entonces, si lo queremos escribir en términos de A, B, C, el logaritmo en base a de C es B. ¿Listo? Esta es la logaritmación, escrita en términos de la potenciación, de los valores de la potenciación. La radicación. ¿Cómo nos quedaría la radicación? La raíz de ¿quién? De la potencia. Vamos a esto que es feo. La raíz de la potencia, ¿cierto? Con el exponente. ¿Dónde coloco el exponente? Aquí. El exponente dijimos B. Raíz bécima de C, ¿quién es? A. ¿Listo? Entonces tengo mis tres operaciones. Esta es la logaritmación que me pide es el exponente. Esta, la radicación que me pide es la base. Y la potenciación que me pide la potencia. ¿Listo? Estos son ejercicios básicos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en una serie de ejercicios que vamos a proponer? Primero hay que todo, hay que mirar que los logaritmos tienen una serie de propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Entonces, abramos otra paginita por aquí. ¿Listo? Tengo 6 propiedades. Las
Vamos a empezar por la más básica. La más básica es esta, la que tengo por acá. Perdón. Esta es la operación más básica. Logaritmo en base a de a es 1. ¿Qué significa? Esto me está preguntando, ¿cuál es el número de veces que me debo multiplicar la a para que me dé a? Es 1. ¿Por qué razón? Porque tú miras, a a la 1 es igual a ¿quién? A a, ¿cierto? Una vez el a, pues me da esta propiedad. Entonces un ejemplo de esto sería el siguiente. Logaritmo en base 5 de 5, ¿cuánto es? 1. Es decir, tengo una vez el 5, pues ¿cuántas veces tengo que tener el 5 multiplicado para que me dé 5? Una vez. ¿Listo? Entonces esto es 5 a la 1. 5 a la 1 es igual a 5. ¿Listo? Ojo, esta propiedad es importante. Esta propiedad es importante. Miremos esta. ¿Cuántas veces debo multiplicar el a para que me dé 0? Entonces, miremos. ¿A qué exponente me da 0? Pues no existe ningún exponente, porque si tú pones aquí a la 0 ¿cuánto te da? ¿0? No. Hay una regla que dice que todo número elevado a la 0 te da 1. Entonces no existe ningún número al cual pueda elevar la a para que te dé 0. ¿Cuántas veces multiplico a para que te dé 0? No tiene sentido. Entonces en ese sentido, vuelvo y digo, esto no existe. Esa es la segunda propiedad y esa es la explicación. O sea, no existe un exponente al cual yo pueda elevar la a para que me dé 0. Porque si incluso tomo el 0 como exponente, todo número elevado a la 0 no es 0, es 1. Y esa es una propiedad. Si quieres ver, te lo demuestro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir a sobre a. ¿Cuánto es a sobre a? 1. Si tú aplicas la teoría de los exponentes, te das cuenta que a está a la 1 multiplicado por esta a la menos 1. Esto es lo mismo que a la 1 menos 1. ¿Y eso cuánto es? Pues a la 0. ¿Y a la 0 cuánto es? De esto que acabamos de ver, porque estos son igualdades consecutivas, nos dice que esto es 1. Es decir, a la 0, ¿qué significa? A la 0 es coger a dividido entre a. Eso me da 1. Entonces aquí no existe ese exponente, porque incluso si tengo el exponente 0, no me da 0, porque me da 1. No existe. Ojo con esto. Esto también es importante, sobre todo cuando uno trabaja las funciones logarítmicas. Y esto se conoce, ese valor se conoce como una asíntota. Pero bueno, miremos más adelante. Entonces ya acabamos de explicar por qué a logaritmo en base a de 1 es 0. Eso es decir, ¿cuál debe ser el exponente de la a para que me dé 1? Es a la 0. A la 0 me da 1. Un ejemplo de esto es el siguiente. Logaritmo en base 3 de 1, ¿cuánto me da? 0. Otro ejemplo. Logaritmo en base 4 de 1, ¿cuánto me da? 0. Otro ejemplo. Logaritmo en base x de 1, ¿me da? 0. No me importa cuál sea la base. Con que aquí haya un 1, eso inmediatamente me da 0. Y ya con esto explicamos esta tercera propiedad. Ahora, una cuarta propiedad que tienen los logaritmos es la siguiente. Logaritmo en base a de a por b es igual a logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de b. ¿Esto de dónde sale? De la siguiente relación. Si yo tengo a la m por a la n, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener a la m más n. Eso haciendo referencia a la potenciación. Entonces, si tú miras aquí una multiplicación, ¿cierto? Se me convierte en ¿qué? En una suma.
una multiplicación se me convierte en una suma. Recordemos que la logaritmación es buscar un exponente. Entonces, si yo tengo esta multiplicación logaritmo en base a de b, es buscar el logaritmo de a y sumarle el logaritmo de b. Un ejemplo para realizar ese sería el siguiente. Logaritmo en base 2 de 2 por 4. Supongamos que tenemos, este es uno muy básico. ¿A qué sería igual esto? Al logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 4. Entonces, logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto nos da? Ah, mire, es esta propiedad. Es 1 más. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 4? Pues 2 por 2, ¿cierto? O sea, 2 veces. Es decir, 2 por 2 me da 4. 2 veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 4. Entonces, el resultado de esta operación, ¿cuál es? 3. 1 más 2, 3. Otro ejemplo de ese mismo ejercicio sería el siguiente. Logaritmo en base 3 de 9 por 9. Supongamos este. Muy básico. 9 por 9. Yo sé que es muy sencillo, pero es para explicar. Entonces, esto aplicando la propiedad sería logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que me dé 9? 2 veces. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que me dé 9? 2 veces. Entonces, el resultado de esto es 2 más 2, 4. ¿Listo? Ya tenemos un ejemplo de esta cuarta propiedad, que es el producto de logaritmos. El logaritmo de un producto. Ahora, finalmente, vamos a explicar esta propiedad de acá. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que el logaritmo en base a de a dividido b es igual al logaritmo en base a de a menos el logaritmo en base b de b. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 sobre 8. ¿Sí? Esto aquí es igual al logaritmo en base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 8. Ojo, este va con más y este va con menos. Siempre el que está dividiendo queda con menos, para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo y me pregunto, ¿cuántas veces multiplico el 2 para que me dé 4? 2 veces, menos. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 8? 3 veces, porque 2 por 2, 4 por 3, por 2, 8, o sea, 3 veces. Se lo repito. ¿Cuántas veces multiplico el 2 para que me dé 8? 3 veces. 2 por 2 por 2, esto me da 8, o sea, 3 veces. 2 menos 3, menos. ¿Listo? Entonces el resultado de esta operación es menos. Finalmente, tengo esta última propiedad. Esta es muy sencilla, esta no tiene mucho complique. Es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base a, perdón, logaritmo en base 3 de 81, ¿cierto? Perdón. De 3 a la 4. ¿Qué me dice la propiedad? Logaritmo en base a de b a la n es n logaritmo en base a de b. Este exponente, que en este caso sería el 4, pasa a ir de primeras, o sea, 4. Y después queda el resto, logaritmo en base 3 de 3. Por propiedades de logaritmo en base 3 de 3 es esta misma de acá. ¿Cuánto me da? 1. Miren, logaritmo en base a de a me da 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Entonces, ¿este quién sería? 4 por 1. ¿Eso cuánto me daría? 4. Un ejemplo un poquito más complicado. Logaritmo en base 2 de 8. Entonces, cojo el 8
y los compongo sus factores primos. 2, mitad de 4, mitad 2, mitad 1. O sea que el 8 es lo mismo que tener 2 a la 3. Entonces esto es logaritmo en base 2 de 2 a la 3. ¿Qué hago con este 3? Lo bajo. ¿Qué me queda? 3 veces el logaritmo en base 2 de 2. Y esto, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Entonces esto me da 3 por 1, que me da 3. Con eso ya están explicadas las propiedades de los logaritmos. Queda como reto para ti que practiques los ejercicios que se puedan proponer más adelante. Nuevamente les agradezco su atención y nos estaremos viendo en otro video. Cualquier inquietud, déjalo en los comentarios. Adiós.